Vamos a ver hoy, precisamente a terminar el capítulo 3 de la primera carta del apóstol Juan que estamos estudiando. La pregunta con la que comenzamos esta noche sería: ¿por qué un cristiano obedece los mandamientos de Dios? ¿Por qué usted, si es cristiano, obedece los mandamientos de Dios? ¿Por obligación? ¿Los obedece para que Dios escuche sus oraciones? Los verdaderos cristianos obedecen los mandamientos de Dios, veíamos la semana pasada, porque quieren agradar a Dios, y su obediencia sincera y verdadera está motivada por amor a Dios. Los verdaderos cristianos dicen: yo obedezco no por obligación, ni porque me estén viendo, ni para que Dios escuche mis oraciones. Yo obedezco porque amo a Dios, porque quiero agradar a Dios. Precisamente hoy vamos a ver otra característica de los verdaderos hijos de Dios. Recordemos que la carta de Juan es una carta de contrastes y nos viene hablando de la iglesia, sobre los verdaderos cristianos y los falsos cristianos. ¿Quién es luz y quién es tinieblas? ¿Quién es verdadero y quién es mentiroso? ¿Quién ama a sus hermanos en Cristo y quién odia porque no está en la verdad? Vamos a abrir nuestras Biblias pues ahí en Primera de Juan capítulo 3 versículo 23. Primera carta del apóstol Juan capítulo 3 versículo 23. Y recuerde que en cada uno de estos puntos que Juan nos viene hablando, estos son los verdaderos, estos son los falsos, es para que también nosotros nos estudiemos a nosotros mismos, nos analicemos si somos de los verdaderos o somos de los falsos. Dice 1 de Juan 3:23: y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Padre bendito, Señor, qué maravillosa y hermosa es tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque nos ayuda a crecer, nos ayuda a madurar espiritualmente, aumenta nuestra fe y nos fortalece, Padre. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe en el estudio de tu palabra esta noche, Padre. Háblanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Punto número 1. La fe que salva nunca muere. La fe que salva nunca muere. Hay muchos que reciben a Cristo como su Salvador, incluso en la fiesta espiritual, en Semana Santa, en las Navidades, en los cultos especiales. Y bueno, lloran tal vez, o dicen: alguien quiere recibir a Cristo, levantan su mano o pasan al altar. Pero cuando se enfrentan con un problema, cuando viene el primer problema, dejan el camino de Dios. Y dicen: yo pensé que si venía Dios no se iba a enfermar nadie de mi familia y tal vez se murió uno, entonces ya dejo el camino de Dios. Reciben a Cristo, incluso llegan a servir a Dios, pero después de unos años abandonan el camino de Dios. Eso nos pone a pensar que si hay gente que después de varios años es capaz de dejar el camino de Dios, ¿no será que tú eres uno de esos? Por eso dije que nos analicemos. Tal vez tú puedes decir: yo tengo 5 años en el camino de Dios, yo tengo 10, yo tengo 15. ¿No será que vas a dejar el camino de Dios y a perder tu alma? ¿Cómo puedes estar seguro de que no vas a terminar igual que los que han abandonado a Cristo? ¿Cómo puedes estar seguro de que realmente eres salvo, de que realmente eres hijo de Dios, de que realmente estarás un día en el cielo?
¿Cómo puedes estar seguro? La fe que salva, hermanos, tiene tres elementos inseparables y esenciales. Tal vez tú recibiste a Cristo en un culto de Navidad, en un culto de Semana Santa y dices, pero es que yo sentí la presencia de Dios en mi vida, yo sentí que mi entrega ha sido real, mi bautismo ha sido real. Bueno, la fe que salva, esa fe que realmente es que eres salvo, tiene tres elementos inseparables y esenciales: fe, amor y anhelo de obedecer a Dios. Fe, amor y anhelo de obedecer. Tal vez hay algo en que no estás obedeciendo a Dios y pasa el tiempo y si no obedeces a Dios, terminarás lejos del camino de Dios. Por eso la fe que salva es fe, amor y deseo, anhelo por obedecer a Dios. Primera de Juan 3:23 dice: y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. La fe que salva nos llama a obedecer. La fe que dice, tu fe sí es verdadera, tú sí realmente has sido salvo, es una fe que te está llamando a obedecer. Y este es el mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y aunque este mandato de creer en Jesucristo está dirigido a aquellos que todavía no tienen a Jesús como su Salvador, también es un mandato para los creyentes. Porque déjame decirte esto, mi hermano, la incredulidad en los creyentes es desobediencia. La incredulidad en los creyentes es desobediencia a Dios, y eso desagrada a Dios. Dios pues quiere que nosotros cada día conozcamos más de Cristo, aprendamos más de Cristo, confiemos más en Cristo. Dios quiere que adoremos a Cristo, que le amemos, que lo honremos, así como honramos a Dios. De manera que si tú solamente tuviste un encuentro con Cristo cuando te entregaste y te has olvidado de Él, no conoces más de Él, no lo amas más cada día, cuidado, esa no es la fe que salva. De aquí un tiempo puede ser que pierdas tu alma, porque la fe que salva crece con el tiempo, mi hermano. La fe que salva, la confianza en Cristo, se hace más fuerte cada día, se hace más profunda con el tiempo. La fe que salva, dijimos, punto número 1, es una fe que nunca muere. Es una fe que crece, una fe que permanece, una fe que cada día va siendo más profunda. Punto número 2, la fe que salva es obediente. La fe que salva es obediente. ¿Cómo podría decir que soy salvo, que soy hijo de Dios, si no obedezco a Dios? Piense un momento en eso. ¿Cómo puedo decir que soy salvo si no obedezco a Dios? Algunos toman en su mente que obediencia es no matar a nadie, que obediencia es servir. Estoy sirviendo, estoy obedeciendo, aunque tenga mi lista de música del mundo, aunque tenga mis ropas del mundo, mi vocabulario del mundo, pero como estoy sirviendo, entonces no importa. No, muchas veces Dios nos habla en su palabra, o nos habla, tal vez venimos a la iglesia y viene una palabra, un mensaje que Dios pone en los labios del predicador, pero cuando no queremos hacerlo, cuando lo hacemos a un lado, cuando desobedecemos, recuerda, el que no obedece los mandamientos de Dios, tarde o temprano dejará el camino de Dios,
aunque tenga años sirviendo. Por eso Juan está mostrándonos cuáles son las características de los verdaderos cristianos. Mira, si no obedeces los mandamientos de Dios, vas a dejar el camino de Dios. ¿Cómo podré decir que soy salvo? ¿Cómo puedo decir, Señor, soy tu hijo, si no lo obedezco? Primero de Juan 3:23 dice: y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y aquí tenemos dos mandamientos de Dios, hablando precisamente de obediencia a Dios. Yo no puedo decir, si yo soy verdadero cristiano, pero este es su mandamiento, bueno, ese no lo quiero obedecer. No, eso es lo que tienes que hacer, dice. Dos mandamientos: uno, creer en Jesucristo, y el otro, amar a nuestros hermanos. Dice ahí que creamos está en pasado, y nos amemos está en presente. De manera que ya dijimos, creamos, bueno, sí, cuando conocí a Cristo, pero no significa que fue la única vez que voy a escuchar de Cristo. Tengo que crecer. Aún hoy en día como cristiano tengo que crecer. Pero ahora la palabra amemos, que habla en presente, la palabra amemos en su palabra original, hermanos, es agapao. La palabra en el lenguaje original es agapao y se refiere a un amor de voluntad y de opción, no de sentimiento. Cuando dice y nos amemos unos a otros, la palabra amemos dice, es como que Dios dice, esto tienes que hacer. Y no es si lo siento o no lo siento, no es si me nace o no me nace, es una opción de voluntad propia. Tú dices esto, Señor, que yo haga, esto voy a hacer. Entonces cuando dice agapao se refiere a un amor de voluntad, un amor de orden. ¿Sabes qué? Ámalo. ¿Sabes qué? Ámense unos a otros. No está apegando si lo sientes o no lo sientes. Puede ser que no sientas amar a tus hermanos en Cristo, pero decides amarlos porque el mandamiento de Dios es que nos amemos unos a otros. Eso es, hermanos. Tal vez digas, ay, yo no siento amar a fulano o amar a sultano. Pero porque te amo, Señor, porque quiero agradarte, obedezco tus mandamientos y los amo. Como la palabra amemos está en presente, significa que el amor los unos por los otros debe ser continuo, debe ser un hábito en nuestras vidas, en nuestras actitudes, en nuestras acciones. Dice en Lucas 6, 31 al 34, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Dese cuenta que en todos estos puntos es un amor interesado. Te invito para que tú me invites. Te saludo porque tú me saludas. Te doy porque tú me das. Ah, eres mi cuate porque me caes bien. Y dice, ¿y qué mérito tienes? Yo no veo una diferencia como hijo de Dios, porque igualito hacen los pecadores. No se nota el cambio si estás amando al que te ama.
Si está saludando el que te saluda. No, dice, debe notarse en la diferencia cuando haces un amor, aunque no te lo han demostrado, aunque no es recíproco. Dice en Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Servíos por amor los unos a los otros. De manera que yo voy a amar a mis hermanos en Cristo porque Dios me lo ha mandado. Y voy a saludar y ayudar a aquel que no me saluda, que no me abraza, que no me atiende, que tal vez nunca me ha invitado, porque ahí se distingue que somos hijos de Dios. Si solo lo hago con los que me caen bien, igual hacen los pecadores. En Gálatas 5:22 nos dice, mas el fruto del Espíritu es amor. El fruto de que el Espíritu Santo está dentro de nosotros es el amor. Cuando Pablo escribe a los hermanos tesalonicenses, ¿cómo me gustó este texto? Cuando Pablo le escribe a los hermanos tesalonicenses, les dice estas palabras. Léalo conmigo. Primera Tesalonicenses 4:9. Primera Tesalonicenses 4:9 dice, no está ahí, si nos pueden poner ahí. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 9. Vamos a dar un tiempecito para que nos apoyen ahí en multimedia y lo podamos leer juntos. Dice así, pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Me gusta que dice, miren hermanos, yo les iba a escribir a ustedes, la iglesia de los tesalonicenses, que se amen unos a otros, pero no necesitan que yo les diga. Eso no se los necesito decir. ¿Sabes por qué? La frase que me encantó, habéis aprendido de Dios. Yo no te tengo que decir, hermano, que ames a tus hermanos en Cristo. ¿Por qué? Porque lo estoy mirando. Lo veo que sí lo haces. Porque habéis aprendido de Dios. No porque lo dijera Pablo, no dice, no les escribo que se amen hermanos porque lo aprendieron de Pablo, porque lo aprendieron de los apóstoles, porque lo aprendieron del pastor, porque lo aprendieron de los hermanos. Dice, habéis aprendido de Dios. Eso nos lleva a una pregunta, hermano. Contéstale en tu corazón. ¿Y tú qué has aprendido de Dios? ¿Qué has aprendido de Dios? Pablo dijo, hermanos tesalonicenses, ni tengo que decirles que se amen, porque se aman, porque aprendieron de Dios a amarse los unos a los otros. Primero de Juan 3:23 nuevamente dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Este es un recordatorio de Juan para todos los cristianos verdaderos. La fe en Cristo y el amor por los hermanos son inseparables. Es un mandamiento para todos los cristianos. Tu fe en Cristo debe estar firme y tu amor por los hermanos también debe verse ahí. Por último, hermanos, punto número 3, llegamos al final del capítulo 3, dice, bendiciones para los cristianos obedientes. Tal vez hay alguien que dice, no, pero es que a mí me cuesta, hermano, usted no sabe cuánto me cuesta.
Mira, tú eliges obediente o desobediente. Y el que es desobediente a la larga termina dejando el camino de Dios. Bendiciones para los cristianos obedientes. Punto número 3. Primera de Juan 3:24 dice: y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. La bendición prometida para el que guarda los mandamientos de Dios es que permanece en Dios y Dios en él. Ahora, mira, dice, si tú eres un hijo obediente, vas a estar pegado a Dios. Como aquel hijo que llega y dice: papá o mamá, déjame darte un abrazo. Y viene tu hijo y te abraza, y tú lo abrazas y sientes que te aprieta. Permanece en mí. Dice, mira, así puedes permanecer en Dios y Dios también te aprieta, y Dios en ti, si tú guardas los mandamientos. Pero ¿cómo es posible que podamos estar tan cerca de Dios? ¿Cómo es posible que podamos sentir ese abrazo o esa presencia? Es posible, mis hermanos, porque Dios nos ha dado su Espíritu Santo. Dice en San Juan 14, del 15 al 17: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu Santo, mis hermanos, nos es dado cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. En ese momento vino el Espíritu Santo dentro de nosotros para que podamos estar cerca de Dios. Dice Efesios 1, 13 y 14: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces el Espíritu Santo vive dentro de los cristianos y cada día nos va moldeando para que seamos como Cristo. No podemos ver al Espíritu Santo, no podemos ver cómo trabaja en nosotros cada día, pero los resultados de lo que hace, hermanos, se notan en nuestra vida. Vamos, si el Espíritu Santo está dentro de ti, si el Espíritu Santo de Dios está habitando dentro de ti, es imposible que pasen unos 10, 15 años y sigas con el mismo carácter, y sigas con la misma rebeldía de no querer obedecer a Dios, y sigas todavía pensando si te vas a bautizar, y sigas todavía, diría, bueno, ya pasó mucho tiempo y yo no veo los frutos, no se nota que el Espíritu Santo está en tu vida. Pero si vamos viendo el crecimiento espiritual, si se va viendo la fortaleza, un hambre más de Dios, una firmeza más en el Señor, dice, mira, el Espíritu Santo está allá adentro, está haciendo algo. ¿Qué ha hecho el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros? Tengo unos puntos breves que podemos leer esta noche. ¿Qué ha hecho el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros? Por ejemplo, Él es el que nos dio vida, hermanos, cuando andábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él nos dio vida espiritual cuando entró en nuestra vida. Tito capítulo 3 versículo 5 dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho,
sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. También el Espíritu Santo es el que nos unió como una familia, mis hermanos, para que todos los creyentes, no solo aquí en la iglesia, sino la iglesia de Dios en todo el mundo, forme parte del cuerpo de Cristo. Dice en 1 Corintios 12:13, porque por un solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. El Espíritu Santo también, hermanos, es quien nos revela las cosas de Dios que están en la Biblia cuando la leemos y la meditamos. Cuando lees la Biblia y sientes, mira, aquí me está hablando Dios, aquí me está mostrando, no es tu inteligencia, es el Espíritu Santo que está dentro de ti. Dice también ahí en 1 Corintios 2, del 10 al 14, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres conoce las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural, el que no ha creído en Jesucristo, el que no ha abierto su corazón, dice, ni percibe las cosas espirituales. Y tú le dices, mira, aquí lo de celebración del Día de Muertos y Halloween, esto está mal. Dios es un Dios de luz, no de tinieblas. Y el hombre natural dice, yo lo veo como un juego. No percibe lo espiritual, no entiende las cosas de Dios, no entiende las cosas espirituales. Es más, el Espíritu Santo que está dentro de nosotros es el que guía nuestras oraciones. Romanos 8, 26 y 27 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. El Espíritu Santo, que vive en los verdaderos creyentes, es quien dirige y guía a los verdaderos cristianos. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y una más, también el Espíritu Santo es quien nos da la seguridad de que somos hijos de Dios. Romanos 8, 15 y 16 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. En conclusión, hermanos, Juan nos ha estado mostrando las características de los verdaderos cristianos para que nos examinemos, ya que hay muchos falsos cristianos.
Cristianos que dicen ser luz y celebran el Día de Muertos, que dicen ser hijos de Dios y andan en las tinieblas. Mi hermano, es necesario que examinemos nuestra vida, ya que la salvación no es un evento que sucede una vez nada más. La salvación es una forma de vida, una disposición de seguir a Jesús, cueste lo que cueste. El último texto de esta noche lo leamos juntos. Lucas 9:23 dice: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué es lo que hemos visto en este capítulo 3, hermanos, que terminamos hoy? ¿Quiénes son los verdaderos cristianos? Los que perseveran en la fe verdadera. Los puntos que hemos visto en este capítulo 3 son: los verdaderos cristianos están agradecidos con Dios por el perdón de sus pecados. Los verdaderos cristianos perseveran en la oración. Los verdaderos cristianos obedecen los mandamientos de Dios. Su fe en Jesucristo crece cada día más. Aman a sus hermanos en Cristo y se dejan guiar por el Espíritu Santo. Pónganse de pie, mis hermanos. Si esta noche te has dado cuenta que te faltan algunas de estas características que hemos mencionado, o te faltan todas, no perseveras en la oración, no obedeces los mandamientos, no creces cada día en Cristo, no amas a tus hermanos, no te dejas guiar por el Espíritu, ven a Jesucristo hoy. Abre tu corazón, arrepiéntete y confiesa tus pecados. Confiesa tu desobediencia a Dios y busca a Dios de todo corazón. Tenemos la fiel promesa que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y si esta noche dices: yo estoy bien, no necesito buscar más, y te vas a casa como veniste, déjame decirte que pues ya no hay esperanza para ti. Es cuestión de tiempo para que te alejes de Dios y tu alma se pierda. Aquel que siente que no necesita más de Dios no está creciendo. Vamos a orar, hermanos. Véngase al altar y dígale: Señor, yo necesito de ti. Necesito tu perdón, necesito tu fortaleza, necesito tu ayuda. Quiero crecer, quiero afirmar mi fe. Y si no me he sentido realmente un cristiano, hoy perdóname, me entrego realmente a ti. También vamos a orar por los enfermos. Mientras se acercan, hermanos, también los que tienen peticiones, vamos a cantar este coro. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor. Te quiero conocer.
Sí, Señor bendito, Padre. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque es tu Espíritu Santo el que nos mueve, Señor. El que esta noche nos está llamando. Es tiempo de arrepentirse. Es tiempo de afirmar el corazón, Señor. Queremos serte fieles, Señor Padre. Jesucristo mismo lo dijo: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sí, Señor. Gracias te damos por tu palabra, Señor, que abre nuestros ojos y que nos guía, Señor Padre, para cada día, Señor, permanecer fieles a ti, obedeciendo tu palabra, obedeciendo tus mandamientos, Señor. Gracias, Padre, porque hoy también tú escuchas las peticiones de tus hijos que claman a ti, Señor.